La confianza no se gana, se construye paso a paso, o mejor dicho, mensaje a mensaje. Los usuarios visualizan cada vez menos un comercial de principio a fin. Lo sienten distante, irreal e inclusive ilegítimo. Ya no se dejan dirigir por canales de televisión, han encontrado sus propios canales y los comparten, con sus padres, con sus hijos, con sus amigos de toda la vida, con su jefe, con su pareja. Y es que, no existe el mensaje adecuado, lo inadecuado es no enviar ningún mensaje. Tu cliente está ahí afuera esperando que lo contactes. 12 millones de contactos al alcance de tu marca. Difunde tu contenido con nosotros. Somos Corpmont Public. Bienvenidos a un nuevo programa de La Verdad y la Plena. Y qué gusto ya iniciar, más que nada para esa audiencia que nos ve a la hora que la luz le permita. Y a la hora en que deseen, ¿no? En el lugar en que se encuentren. Vamos a arrancar para conocimiento de la ciudadanía, del público que nos sintoniza, con cada uno de quienes forman, porque ya tenemos prácticamente 16 confirmados, ahora sí, casi oficialmente. Digo casi oficialmente porque aquí estamos en periodo de impugnaciones, una serie de cosas, pero 16 binomios presidenciales. Y tenemos el gusto de que rompa el celofán, la cinta de los primeros programas con candidatos a la presidencia de la República, el doctor Iván Sequicela. Bienvenido a La Verdad y la Plena. Muchísimas gracias. Para mí un gusto poder conversar y sobre todo me parece interesante hablar la plena, es lo que plantea. Todos somos dueños de la verdad, por más que la gente diga, no, es que tú eres dueño de tu verdad. Pero la plena es otra cosa, la plena es generalmente lo que la gente va a interpretar después de esta entrevista. De acuerdo, muy ¿Ya? bien. Y yo, como siempre digo, lo bueno de estas entrevistas es que vamos a conocer la verdad del candidato desde su propia boca antes que otro la cuente mal. Muy bien. Sí, ¿Dónde nace Iván Sequicela? Yo nací en la ciudad de Cuenca. Cuenca. Cuencano, así es. Ok. ¿Eres el primero, el segundo, el quinto? Nosotros somos 5 hermanos y yo soy el número 4. Somos 4 varones y una mujer. Casi el conchito de la familia, casi. Casi. Ajá. ¿Creciste con tus padres? Sí, viví con mi papá y con mi mamá en la ciudad de Cuenca. Ya después de profesional fui a vivir en la ciudad de Quito. Ajá. ¿Y qué tal tus padres? ¿Están todavía contigo? O? Penosamente no. Mi papá y mi mamá ya fallecieron. Es algo muy penoso, pero al mismo tiempo es un inspirarse en el recuerdo de lo que hizo papá, de lo que hizo mamá por nosotros. De los que conocieron a tu papi y a tu mami, cuando te ven a ti, a veces te dicen, oye, tú tienes esto de tu papá, en esto te pareces a tu mamá. ¿Tú qué podrías decir? La verdad que sí. Bueno, mi mamá era una persona muy dedicada a sus hijos, una persona de mucha alegría, de mucho humor. Mi papá también de una enorme calidad humana, aunque sumamente enérgico para educarlos, pero realmente de esos que cualquiera se asusta. Por poner un ejemplo, mi papá decía, aquí se almuerza 12:30. Llegábamos a 12:35, ya no había el almuerzo. Nunca nadie podía alzar la voz ni discutir siquiera al padre. Seguramente algunos conceptos tradicionales, pero en cambio, si reflexionamos, tiene mucho que ver con los valores, con la disciplina, con el respeto, y eso es lo que debe imperar en una sociedad. ¿Eres padre? Soy papá de 2 hijas. 2 hijas. Tengo 2 hijas. Si ahí te quedaste, no buscaste el varón, porque a veces hay personas que quieren tener los 2 sexos como hijos, ¿no? Bueno, no está descartado nada, pero por ahora tengo 2 hijas. Mi primera hija se llama Camila, mi segunda hija se llama María Emilia. Ajá. ¿Y sí, cómo eres con ellas como papá? Yo creo que... ¿Te pareces a tu papá lo que me contabas o no? No, yo creo que más bien extremadamente cariñoso. A veces bien la mamá me dice, no seas tanto. Tú eres el más permisivo que la mamá, ¿verdad? Sí, se me hace, o sea, creo que hay disciplina, en fin, pero sobre todo mi forma de tratarles es con mucho cariño. Yo creo que la experiencia de ser padre para mí, una de verdad de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. ¿Cuántos años tienen? Me encanta ser papá. ¿Perdón? ¿Cuántos años tienen tus hijas? Mi hija mayor tiene 19 años y mi hija menor tiene 15 años, o 16 ya cumplió. Okay. Sí. O sea,
Todavía estás en esa labor de Todavía, todavía en esa labor. Yo creo que algo que va dando sentido a la vida, para mi opinión, desde lo personal, el ser padre, el tener esa experiencia, el educar y el vivir la felicidad de la familia. Y desde un punto de vista más amplio, yo creo que la vocación de servir. Eso también produce satisfacciones. Yo suelo decir, es el salario existencial, el cumplir los deberes que a uno le ha encomendado la vida, de ser padre, de ser ciudadano, de ser humano, servidor público como lo he sido. Ahí se recibe un salario existencial, que es la satisfacción de cumplir los deberes. ¿Escuela y colegio lo hiciste en Cuenca? Sí, estudié en una escuela fiscal que se llamaba Julio Bachica, en el Colegio Benigno Malo, colegio fiscal de la ciudad, y luego en la Universidad de Cuenca, en donde obtuve primero el título de licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, y luego, claro, el título de abogado, de doctor en jurisprudencia. Cuando tenías 16, 18 años, más o menos, que de haber terminado el colegio, ¿tú ya tenías claro que querías estudiar leyes? Sí, eso es interesante porque cuando miro hacia el pasado, pienso que nunca tuve dudas. Sí, siempre me gustó, como algo general, lo social. Siempre me gustó. En el Benigno Malo hacía dirigencia estudiantil, pertenecía a un club de periodismo y luego siempre me gustó la ciencia social y, claro, el derecho. Nunca tuve ninguna duda, ninguna. Directamente del Colegio Benigno Malo a la Escuela de Derecho de la Universidad de Cuenca. ¿Qué has estudiado hasta ahora? ¿De qué te has graduado? ¿Qué títulos tienes? Bueno, licenciado en Ciencias Políticas Sociales y abogado como primeros títulos. Luego de eso fui especializándome especialmente en el derecho penal y las ciencias criminológicas. Tengo un masterado en criminología. Esto es la ciencia que estudia las causas del crimen y cómo combatir la criminalidad. Que dicho sea de paso, no hay ninguna materia que sea algo así como rambología, ser Rambo, nada de esas cosas. Esto tiene que ver con las causas del crimen, esto tiene que ver con la pobreza, con la exclusión, con la institucionalidad, con los valores, con la cultura, con la educación, tiene que ver con causas sociales. Eso es muy importante entenderlo. También profundicé el estudio de las ciencias penales, eso me permitió en algún momento concursar y ser fiscal, y luego, claro, fui juez de la Corte Nacional. ¿Llegaste a ser presidente de la Corte de Justicia de este así país? Así es. ¿Qué es tal algo esa satisfactorio. experiencia? Realmente muy satisfactorio. Les digo con franqueza, cuando yo concursé para la Corte, estaba desempeñándome como fiscal. Concursamos 700 abogados y yo gané el concurso. Era muy difícil y estuve muy contento. Recuerdo que una vez un amigo, ya refiriéndome cuando llegué a ser presidente de la Corte, tal vez no en términos absolutos, pero me dijo lo siguiente. Me dijo, Iván, ¿sí te has dado cuenta que hay tantos abogados, yo que sé, 50.000 abogados? Y que probablemente todos o muchísimos de ellos sueñan con ser presidentes de la Corte. Entonces me hizo esa reflexión. Y claro, yo creo que un abogado debe soñar con llegar al más alto sitial, que es primero administrar justicia. O sea, es la cúspide de estudiar el derecho. Y cómo no, una gran satisfacción haber sido presidente de la Corte. Probablemente fui el presidente más joven de la Corte. Llegué a los 39 años de la Corte, estuve 10 años y bueno, pues presidí un poder del Estado. Es muy lindo, muy satisfactorio, aunque una tarea también muy difícil, muy complicada, claro. Claro, satisfactoria, pero de una otra manera un ambiente complicado, ¿no? Porque cada firma tuya, cada decisión tuya implicaba a veces también muchos riesgos. Claro, a ver, hay riesgos, hay presiones, yo no cedía ninguna con franqueza, más bien porque es difícil. Dos razones fundamentales. Primero, al menos en materia penal, usted va a poner su firma para condenar a alguien. Es la conciencia y la certeza de ser justo y de hacer bien. O lo contrario, declarar inocente a alguien. Entonces, primero, su propia conciencia y tener entonces la certeza. No siempre es sencillo. Y segundo, yo creo que muchas veces es incomprendido, ¿no? Porque sencillamente yo dicto una sentencia, doy la razón a Juan y le niego la razón a Pedro. Y probablemente Pedro, su abogado, va a decir que la sentencia fue incorrecta o quizá acusarle de algo al juez. Pero finalmente toca resolver lo que es justo.
sin mirar a quién. Tu familia, bueno, ya vamos a hablar ahora que estás de candidato, pero tu familia en ese tiempo no se preocupaba, decía, puchica. Claro que sí, especialmente mis hijas, porque hubo momentos difíciles. Por ejemplo, alguna vez, esto fue en enero del año pasado, pusieron un detonante junto a mi vivienda. Esto se supo en el país. He tenido seguridad. Entonces, claro, eso ya desde un punto de vista humano es algo complicado y de preocupación para la familia, obviamente, y uno tiene que tener ciertos cuidados. Pero finalmente, si uno escogió esta profesión, que yo la escogí, si uno buscó y profundizó esta vocación, que yo lo profundicé, es para cumplir los deberes. Hay cosas difíciles, lo que uno observa. Yo en mi ejercicio personal he visto, he sentido, me ha dolido mujeres violadas, personas suicidadas, gente que roba, asesinatos. He visto temas tremendos, temas de corrupción gravísimos, el poder político corrupto, los grandes intereses, en fin. Pero finalmente el cumplir los deberes, que es tan importante para la sociedad, es una satisfacción. Importante, a veces como que no, quizá no se valora la importancia. Pensemos en lo importante que es la sociedad de paz, de justicia, de respeto, de dignidad, de libertad, de democracia. Son bienes importantes. Y el haber contribuido desde mi trabajo, desde mi formación, aquello, en algo al menos haber contribuido, sí es de satisfacción. Y decide ser candidato presidencial. Sí, ¿por qué? Por lo mismo, porque ha habido la vocación de servicio, pero algo más. Al haber presidido un poder del Estado, al ser presidente de la Corte, yo pude profundizar mis conocimientos sobre el problema carcelario, sobre el problema delincuencial. Decía que yo soy máster en criminología, pero ya desde la práctica pude entender la realidad del sistema de justicia penal, cómo no existe en el país institucionalidad, democracia y algo más. La indignación de mirar cómo los políticos de siempre quieren seguir gobernando el país. Yo como ciudadano que llegué con mucho esfuerzo a esas esferas del poder público, del presidente de la Corte, yo decía, tenemos que unirnos a otros ciudadanos honestos, democráticos, gente honesta, que podamos cambiar el país. Entonces, he asumido el reto. Yo creo que hay que hacerlo. Fácil sería más bien haberme quedado en un puesto importante, pero no, definitivamente hay que jugarse por el país. ¿Cómo ves en primera instancia hay 15 personajes más que intentan lo mismo? ¿Qué marca la diferencia de Iván Saquicela frente al resto, ¿no? Frente a 15 candidatos que están también con las mismas pretensiones? Yo creo que hay dos aspectos fundamentales. Todo el mundo puede decir yo soy honesto. Yo lo he demostrado a través de mi vida pública y mis decisiones, de haber condenado a corruptos, cuando siempre se encubrió a los corruptos o jueces se corrompieron y no condenaron. Y además, el decir ser honesto, porque yo no estoy con compromisos con altos poderes económicos para hacer negocios, para privilegiar esos intereses. Y tampoco estoy comprometido con los pasados de oprobio, de corruptela, de mafias que tanto daño hacen al país. Eso significa ser un ciudadano honesto. Y yo creo también que la gente busca una alternativa, no el político de siempre, el que engaña, el que defrauda, sino ciudadanos, como cualquiera de los que en este momento nos está escuchando. Somos ciudadanos comprometidos con el país. Finalmente todo puede ser, alguien dirá, discurso, pero lo importante es de que la gente mire qué hemos sido, qué hemos hecho y qué proponemos al país. No solo Iván Saquicela, un conjunto enorme de ciudadanos diversos, jóvenes, mayores, mujeres, hombres. Es decir, la diversidad que es nuestra riqueza y nuestra autenticidad en proponer. Las propuestas suyas se van a dividir en ejes de campaña, en puntos específicos. ¿Cómo estás definiendo ese tema? ¿Cuáles serían, por ejemplo, los más importantes? Yo creo que hay algunos temas más importantes, más urgentes. Es obviamente aclarando que tenemos una propuesta integral para todos los temas. Hemos estudiado la realidad del país. Hay gente que nos ayuda a estar claros desde el punto de vista técnico en todas las áreas. Pero hay temas emergentes. Uno de ellos yo creo que tenemos que preocuparnos de la gente pobre, porque hay pobreza, hay exclusión, hay falta de empleo. Y quienes han gobernado el país, los políticos de siempre,
no se han preocupado por la gente pobre. Y es difícil o imposible que lo hagan, porque quienes nos han gobernado tienen altos intereses económicos, no sienten la realidad. Entonces el primer tema es el empleo, el ámbito económico. Hay que dinamizar la economía, hay que permitir que los jóvenes tengan oportunidades de crédito para emprendimientos, que las mujeres también tengan acceso, muchas veces excluidas, que la gente en definitiva pueda tener acceso a emprender, fortalecer la pequeña, mediana empresa y con aquello dinamizar la economía. Otro tema fundamental es el problema de la inseguridad. Pero en esto quiero ser muy enfático en decir que, hace un rato decía que yo he estudiado la criminología y las ciencias penales. El problema es que mucho se hace populismo de la inseguridad. Es decir, se busca aplausos, diciendo 2 o 3 cosas que guste a la gente, pero siendo realmente irresponsables. Porque si no se combate a la criminalidad entendiendo sus causas, todo lo demás es falso. Mire usted, hubo 2 consultas populares en el gobierno de Lasso y en el gobierno actual, en donde supuestamente nos traería paz, y se vende una consulta popular como paz, y no existe. Entonces yo creo que hay que combatir en forma enérgica la criminalidad, pero también hay que combatir las causas de la criminalidad, que tienen que ver con el desempleo, con la injusticia social, con la exclusión, con la falta de servicios básicos, con la falta de oportunidades, de educación. Esa es la realidad. Yo hoy por hoy muy preocupado por la crisis energética. Este rato estamos con luz y con energía eléctrica, pero esto es intermitente. Y ahí hay graves problemas. De un lado, un pasado de corrupción. No lo digo, están los datos. Corrupción en la construcción de las hidroeléctricas, la Contraloría determinó fallas técnicas. Se acaba de condenar hace pocos días a Poli cabalmente por recibir $10 millones de Odebrecht. Yo fui el juez que lo condenó en el Ecuador. Eso sirvió para investigar y condenar en Miami. De un lado, corrupción. De otro lado, realmente indolencia y responsabilidad, porque los técnicos han dicho al país qué es lo que se debe hacer para tener energías alternativas, por ejemplo, la energía eólica, las termoeléctricas, etc. Absolutamente no se hizo. Entonces hay indolencia, hay irresponsabilidad y hay corrupción. ¿De quiénes? De los políticos de siempre. Ahí tiene las razones por qué los ciudadanos, los ecuatorianos, debemos juntarnos para abandonar ese pasado oscuro que tanto daño nos hace. Totalmente de acuerdo, doctor. Pero uno ve las encuestas, ¿no? Yo soy una persona que me dedico al marketing político. Claro, claro. Y tal vez es como que todavía hay una polarización, ¿no? Hay un desgaste enorme que se están haciendo los unos contra los otros, y se ve una polarización tanto de ataques como obviamente positivo de los candidatos de ADN con los candidatos de RC. Vemos las encuestas y aparentemente, sorpresa, ¿no? Si estamos hablando de todo lo que ha pasado en estas etapas de gobierno, y resulta que son los que están liderando las encuestas, ¿no? Y como que el resto está ahí en un pelotón que todavía no destaca para entrar en esa polarización. El desgaste que está teniendo el actual gobierno, más el desgaste que está teniendo la Revolución Ciudadana, ¿va a favorecer a Iván Saquicela? Yo creo que sí, en forma definitiva. Nos vamos a acordar de este día y de esta entrevista. Y hay razones. Esto no se trata de dar discursos y tratar de convencer con palabras. Analicemos con sinceridad. Lo que pasa es que, en primer lugar, es obvio que los candidatos más conocidos son la ex candidata del correísmo y hoy nuevamente candidata, el actual presidente, por la condición de ser presidente. Es obvio, eso no vamos a mentirnos. Probablemente algunas personas todavía no conocen nuestra candidatura, estamos empezando, pero el momento que se sepa nuestra propuesta, que se sepa nuestra actitud ante el país, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, pues es obvio, y viene el segundo componente, que la gente está buscando una alternativa. No la buscaría si estarían muy contentos con el pasado o con el presente. Hay inconformidad. Entonces, claro, es obvio que mientras no arranque la campaña, mientras recién acabamos de escribir nuestra candidatura, probablemente eso digan las encuestas. Pero algo más que yo quiero decir. Siempre en la historia política, usted ha estudiado los datos de la política, y usted me va a dar la razón en que a lo largo de la historia democrática del país,
siempre se ha dicho que las encuestas dicen que va a ganar tal o cual y resulta que gana otro. Cabalmente, el actual presidente, Daniel Noboa, no estaba entre los favoritos y ganó las elecciones. Y así es una historia larga en la democracia ecuatoriana. Podemos citar tantos casos, empezando de la Nueva Democracia, que no estaba en las encuestas y era favorito Jaime Roldós, sino Sixto Durán Ballén, y así por el orden. Ese es un segundo componente. Y el tercero, mire, yo no estoy porque las encuestas me dan de ganador, salgo, y si no me dan de ganador, no salgo. No. ¿Sabe qué es la política? La política es luchar. La política es trabajar por lo que pensamos y por nuestras convicciones. Y los hombres y las mujeres valientes son aquellos que asumen desafíos. Entonces, o esperaban que digan, ¿cómo están las encuestas? Vamos, salgo. ¿Cómo están? No, mejor no salgo. No. Esto es de trabajar. Trabajar por las ideas, por lo que creemos en el país. Esta no es una empresa electorera. Esto es trabajar por el Ecuador. Ahí está la autenticidad de un ciudadano. De lo contrario, entonces, me hubiera quedado en mi cargo, que era un alto cargo. No, vamos a trabajar por el Ecuador. Tenga la certeza que esa autenticidad de ciudadano va a hacer que la gente nos apoye. Somos ciudadanos, como cualquiera que nos escuche. Democracia sí. Democracia. Es que lo primero que tenemos que construir es democracia. No digo el número porque a lo mejor nos sancionan por infracción electoral, porque hay que estar medio cuidándose ahora de eso, ¿no? Pero en todo caso, democracia sí. Democracia sí. Mire, debemos entender algo. La humanidad ha luchado para la igualdad ante la ley, para la justicia, para tener derechos. Eso significa la democracia. Penosamente aún no se ha conseguido. Hay desigualdad, hay injusticia. Ni siquiera la democracia formal. No hay unos poderes del Estado independientes que les respeten al ciudadano. El ciudadano es el mandatario, es el que designa a las autoridades. Y luego parece que hay que ir a rogar a que trabaje por la gente. Hay que construir democracia. A mí el hombre me encanta. A la democracia hay que decirle sí. Pero la democracia no es ir a votar. La democracia es igualdad, es justicia social, es salud, es empleo, es vivienda. Eso es la democracia. Y es el respeto al ciudadano y a sus derechos. Por eso a mí me gusta democracia. Yo a la democracia doy 20 sobre 20. Eso. Y mi última pregunta para no incomodarte. Habían 17 opciones, que son los 17 partidos o movimientos nacionales que están calificados en este país. Y dijiste democracia sí. Sí, así es. ¿Alguna razón en especial? Yo creo que fundamentalmente porque yo recibí una invitación, fui invitado a participar en Democracia Sí, y desde luego que hay una coincidencia en las ideas, en los conceptos. Nos une, con toda sinceridad, nos une Gustavo Larrea, líder del movimiento Democracia Sí, y él me invitó. Nos une las ideas. Lo vamos a tener en el próximo programa. Gustavo es una persona que tiene una enorme trayectoria y experiencia en el país. 2 horas va a durar ese programa. ¿Y qué nos une con Gustavo? Nos une ser ciudadanos, nos une la honestidad, nos une nuestra creencia en la democracia y en la justicia social, y nos une la lucha. Pero además está Luisa Cuello, que es la candidata a vicepresidenta, una mujer valiosa, profesional, honesta, capaz. Entonces, estamos unidos, gente, no por los intereses económicos, no estamos unidos por la impunidad, estamos unidos por el país, aunque sabemos que el desafío es duro, pero esto mismo es el reto, pues. Y si no, entonces, todas las personas que nos escuchan y nos miran, tenemos que recordar algo. Los sueños hay que tenerlos y es duro conquistarlos. Y los que han conquistado es con esfuerzo, con sacrificio. Pero esos esfuerzos, sacrificios y sueños personales tenemos que tener por el país. Amar al país. Y para demostrar el amor al país, tenemos que trabajar por el Ecuador, que finalmente es beneficio para todas y para todos. Muchas gracias por estar en La Verdad y la Plena. Eso sí, ha hablado La Plena, creas, La Plena. Y La Plena también es parte de lo que la percepción de este programa, ¿no? Así que cuando quieran saber quién es Iván Saquicela, pues sintonizar Chroma Click, que ahí va a estar para la posteridad o mientras exista YouTube. Qué bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí hemos tenido algunos amigos que después llegaron a ser alcaldes.
sería pues la primera vez que tenemos a alguien que va a llegar a ser presidente, así que Así nuestros será. éxitos Mil gracias. totales. Muchísimas y nos gracias. vemos en un próximo programa de La Verdad y la Plena. Somos Mercanalis. Investigamos por ti y transformamos los datos en soluciones efectivas para tu empresa. Más de 30 años de experiencia, se ha consolidado como una empresa líder, especializada en estudios de mercado y publicidad. Nuestro compromiso radica en la recopilación de información relevante y la realización del análisis detallada para proporcionar datos valiosos a una amplia gama de clientes, que incluye empresas, partidos políticos, candidatos, gobiernos autónomos, entre otros. Nos destacamos por nuestra capacidad para comprender a fondo la necesidad de nuestros clientes y transformar los datos recopilados en soluciones efectivas.